1 Pedro capítulo 2, verso 25, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Sí, dice así, hermanos, una vez más. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Podemos tomar nuestros lugares. Esta parte de la escritura nos habla de dos etapas que hay en la vida del hombre. Dos etapas muy diferentes la una de la otra. Dice la escritura, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Y por qué nos dice vosotros erais como ovejas descarriadas? Bueno, la vida del hombre forzosamente necesita tener una dirección. La vida del hombre necesita tener un rumbo fijo para no precisamente ser víctima de un descarrío. Pero como el hombre por naturaleza nace sin comprender de dónde viene y a dónde va, así nace el hombre. De pequeño un niño, él no sabe ni quién es su padre, no sabe ni de dónde viene y tampoco sabe a dónde va. Nace y nace llorando, nace y nace asustado, nace y nace abriendo los ojos y respirando, suspirando, queriendo comprender ahora en qué lugar se encuentra, pero no sabe ni de dónde viene, ni a dónde va. Bueno, sin embargo, va creciendo y a la medida que crece va reconociendo a su padre y a su madre, va reconociendo su casa, y a la medida en que crece empieza a generar o a tener su corazón un apego muy grande a su madre y a su padre. ¿Sabe? Normalmente un niño pequeño, un niño de 1 año, 2 años, no puede alejarse de su padre porque inmediatamente se asusta, inmediatamente lo busca, inmediatamente reconoce que necesita estar a su lado. Y esa es una etapa muy, muy bonita. El Señor la dibujó de esta manera: como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Así es un padre cuando sus hijos están totalmente en esa edad pequeña. Pues los hijos no son muy diferentes a los polluelos. Los hijos normalmente corren y buscan el abrigo de su padre y de su madre. Pero llega una etapa diferente, una etapa en donde aunque el padre y la madre los quiera juntar como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, ya no quieren. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leerlo en Lucas para ver si esto es así. Vamos.
Vamos a leer ahí en el libro de Lucas, capítulo 13, hermanos. Gemima, por favor, ven. Vamos a leer Lucas capítulo 13, verso 34. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué pasó, hermanos? Y no quisiste. ¿Saben por qué le hablé a Gemima? ¿En qué edad creen que está Gemima? ¿En qué edad cree que está Gemima? Ven, Fernando. Y ven tú, Isaac. Pasa, siéntate, Gemima. Por un momento dado, ¿qué creen que pensé? ¿Qué? Ven, Isaac. ¿Por qué pensaron eso, hermanos? ¿Saben algo? ¿Saben algo? Mire, pasen por favor. A mí me gusta mucho hacer eso con mis hijos. Entre más pequeños, como que más necesario nos resulta hacer eso con nuestros hijos. Y llega un momento en que tú lo haces desde pequeño, lo juntas, lo acercas a tu lado. Pensé que Gemima no iba a querer, hermanos, porque está llegando en una edad en donde ya saben ustedes qué es lo que pasa. Y entre más edad cobran los hijos. A ver, mi hermano Adrián, debí de haberlo invitado a usted. Debí de haberlo invitado y debí de haberle pedido que pasara aquí con mi hermano Lucas, con mi hermana Lucía, con mi hermana Sinaí y con mi hermana Victoria. Y esto lo quiero usar como ilustración por lo siguiente: hay muchos niños que de pequeños son muy fácil de ampararlos, de resguardarlos, de protegerlos. Pero a la medida en que van creciendo, empieza a haber un distanciamiento. Ya no les parece agradable, ya no les parece ni siquiera necesario que el padre haga eso por sus hijos. Se ve como algo molesto, se ve como algo incluso, vamos a decirlo, esclavista, contrario a la libertad. Porque llega un momento en que los hijos no quieren andar bajo la sombra de su padre, sino que quieren andar libres por su propia cuenta. En Israel pasó esto. Cuando Israel fue niño, Dios hacía algunas cosas como estas. Vamos a leerlo, ¿verdad? En Oseas. Capítulo 11, del verso 1 al verso 3. Amén. Dice: cuando Israel era muchacho, ¿qué dice, hermanos? Yo lo amé. Y de Egipto, ¿qué, hermanos? Llamé a mi hijo. Verso 3: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de qué, hermanos, de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Verso 2: cuanto más yo los llamaba, ¿qué dice, hermanos?
tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 2. ¿Lo tenemos? Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y ¿qué más, hermanos? Y los engrandecí. ¿Y ellos qué, hermanos? Ellos se rebelaron contra mí. Entonces, en la edad pequeña es muy fácil que el hombre se ampare bajo la sombra del Todopoderoso. Cuando el creyente es niño, es muy fácil simplemente que corra y busque refugio debajo de las alas del Dios omnipotente. Pero llega un momento en el que ese niño en la fe, ese niño espiritual que Dios engendra, empieza a crecer y empieza a ver cierta actitud independiente. La Biblia la llama rebelde. Los jóvenes la llamarían independiente. Es que ya puedo yo solo. Es que ya soy independiente. Pues así es el hombre. En su niñez normalmente es muy fácil que Dios lo abrigue bajo sus alas. Y entonces es una oveja que siempre anda apegada a su pastor. Pero llega un momento en que esa oveja se convierte en una oveja descarriada, una oveja que ya no anda junto al pastor, una oveja que ya no busca, ¿verdad?, el abrigo del Dios Todopoderoso. Y normalmente esa etapa es cuando empieza a haber crecimiento, fuerza en su vida. Isaías capítulo 1 verso 2 dice: crié hijos y los engrandecí. ¿Y ellos qué, hermanos? Se rebelaron contra mí. ¿Qué significa eso? Isaías capítulo 57, vamos a darle lectura. Vamos a leer en Isaías capítulo 57. Vamos a leer del verso 17 en adelante. Amén, hermanos. ¿Lo tenemos? Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde. ¿Por dónde, hermanos? Por el camino de su corazón. Sí dice así, ¿verdad, hermanos? Y ahí es cuando empieza el descarrío del hombre. Vamos a leer Romanos capítulo 3, verso 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos capítulo 3, verso 12. Vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
no hay ni siquiera uno. Sí dice así, ¿verdad? ¿Y qué significa eso de que todos se desviaron? Vamos a leer Proverbios capítulo 18. Verso 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Su deseo busca, ¿quién, hermanos? El que se desvía. ¿Y qué dice, hermanos? Y se entremete en todo negocio. ¿Sabe que un corazón desviado, dice la Escritura, que va buscando su propio deseo? Dice la Escritura que todos los corazones de los hombres se desviaron a una. Y dice el libro de Isaías capítulo 57 que eso pasó cuando el hombre decidió andar en el camino de su corazón. Y luego dice el libro de Hechos, vamos a leer el libro de Hechos. Capítulo 14, verso 16. ¿Lo tenemos, hermanos? En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes, ¿qué, hermanos? Andar en sus propios caminos. En las edades pasadas, Él ha dejado andar a los hombres en sus propios caminos. Entonces, nosotros vemos que pasa algo también en la relación del hombre con Dios, semejante a lo que pasa entre el hombre y la relación que lleva con sus padres. Mientras son chiquitos, todos los niños, niñas, corren y se abrigan con sus padres. Pero en la medida que van creciendo, empiezan simplemente los corazones a sentir un deseo de independencia, un deseo simplemente de recorrer sus propios caminos. Y dice la Escritura que Dios ha dejado al hombre andar en sus propios caminos, aunque esto al hombre le ha provocado heridas, le ha provocado serias tristezas, amarguras, serios dolores. Vamos a leer el Salmo 51, hermanos. Vamos a leer el Salmo 50. Vamos a leer el Salmo 50. Verso 18, en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: si veías al ladrón, ¿qué dice, hermanos? Tú corrías con él. Y con los adúlteros, ¿qué dice, hermanos? Era tu parte. En Proverbios capítulo 1, vamos a leer Proverbios capítulo 1. Verso 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Proverbios capítulo 1, verso 10 dice: hijo mío, si los pecadores, ¿qué, hermanos?, te quisieran engañar, no consientas. Si dijeran, ven con nosotros,
Pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, ¿qué dice, hermanos? No andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos. ¿A qué, hermanos? A derramar sangre. Vamos a leer el libro de Judas. Verso 11. Amén, hermanos. El libro de Judas, verso 11. ¿Lo tenemos? ¿Sí lo tenemos, hermanos? Dice: hay de ellos, porque han seguido, ¿qué, hermanos? El camino de Caín, y se lanzaron por lucro, ¿en qué, hermanos? En el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, pongamos atención ahora sí en lo que sigue. Dice la Escritura, donde empezamos, Primera de Pedro 2:20, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Sabes qué significa esto? Tú y yo de niños caminamos al lado de nuestro Padre y al lado de nuestro Padre espiritual. Pero llegó cierto momento en nuestra vida en que tú y yo nos descarriamos. Tú y yo nos desviamos, siguiendo los deseos de nuestro propio corazón. Yo era joven y en la iglesia había un joven que le gustaba mucho bromear. Había un joven que le gustaba mucho bromear. Era muy risueño, era muy bromista. Pero de repente sus bromas empezaron a realmente desviarse de una manera muy, muy terrible. Y sus bromas empezaron a ser como estas. Mira, mira, el hermano puso su cartera ahí. Se la voy a agarrar, se la voy a esconder. Lo voy a dejar que ande batallando 1 o 2 horas como loco buscándola, porque ahí trae todo su dinero. Y sí lo hacía. Y efectivamente el hermano empezaba a batallar. Después de 2 o 3 horas se las regresaba y se divertía. Y quería ser el líder de jóvenes. Al poco tiempo se siguió divirtiendo, pero ya no escondiéndole su cartera 2 o 3 horas al hermano o a la hermana o a quien podía. Ahora sí se siguió divirtiendo, defraudando y engañando a los hermanos. Y no se dio cuenta que de ser un joven en la iglesia que caminaba como creyente, simplemente de repente se desvió. Los gustos por la diversión en su corazón lo apartaron terriblemente. Lo apartaron terriblemente. Y a mí se me hacía difícil de comprender eso. Yo seguí creciendo. Y en la iglesia, de repente nos visitaban muchos hermanos de Guatemala, de Panamá, algunos de Belice. Y algunos decían: hermano, yo soy misionero, vengo de Belice, voy a Estados Unidos y quisiera que me ayudaran con una ofrenda. Yo puedo predicarles. Si ustedes me dan una ofrenda, yo les puedo predicar. Pero había otros hermanos que
con toda franqueza decían: hermano, a mí Dios me usa, y yo te puedo dar un sermón de a 500 o de a 1000, y tú puedes escoger qué clase de sermón o qué clase de predicación quieres, una de a 500 o una de a 1000. Y se lo decían al pastor, y yo era joven y yo escuchaba eso. Había músicos que también decían: hermano, pues nosotros tenemos un grupo musical, nosotros trabajamos el ministerio de la alabanza, tenemos todo un conjunto, todo el equipo necesario, podemos apoyar en tu culto o en tu fiesta, en una campaña, en lo que tú digas. Aquí está nuestra tarjeta, a tus órdenes. Lo único que nos vas a tener que dar es una ofrenda de amor, que no sea menor de 2,500. Y yo no entendí, yo no comprendía qué era lo que estaba pasando, porque tú y yo vemos eso, lo vemos acontecer en la iglesia, pero la Biblia lo describe de esta manera: han caído en el error de Balaam, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam iba a profetizar a cambio de las dádivas de Balac. ¿Sabes? Han caído en la contradicción de: voy a ir y voy a predicar, yo quiero ir a visitarte, quiero ir a predicar, pero no legítimamente, no de buen corazón, sino buscando fama, reconocimiento, buscando el principado. Coré, eso era lo que quería, que hicieran a un lado a Aarón y a Moisés, y que ahora el sumo sacerdote fuera Coré y todo su séquito. Pero esos corazones no notaron el momento en que se desviaron. Esos corazones eran de los corazones que un día se paraban al frente y tocaban para el Señor, agradecidos por lo que el Señor había hecho en sus vidas, porque eran ovejas que se refugiaban bajo la sombra del Todopoderoso y no querían más, no andaban buscando nada más que sentir el calor y el abrigo del buen pastor, de nuestro Señor, de nuestro Padre espiritual. Y sin embargo, aunque hubo un tiempo en que esa era su búsqueda, no notaron el momento en que su corazón se desvió y empezó a hacer que sus vidas fueran las vidas de una oveja descarriada, que se apartó de Dios buscando su propio deseo. El ladrón seguía robando, y aún en la iglesia dijo el Señor: no hagáis de mi casa una cueva. Sí, dice así, ¿va? Una cueva de ladrones. Pero ¿en qué momento esas vidas que estaban allí en el templo dejaron de ser vidas que solamente buscaban abrigarse bajo la sombra del Todopoderoso? ¿En qué momento dejaron de ser vidas que lo único que les interesaba era que Dios los guardara del mal? Y ahora empezaron a ser vidas que veían un ladrón y se juntaban con otro, y ya no era uno ni dos, ya era todo un grupo que corría en la misma dirección. Y lo mismo tratándose de adulterio, lo mismo tratándose de codicias. Por eso dice la Escritura: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero no es asunto de uno, ni de dos, ni de tres. Todos a una se desviaron, buscando su propio deseo, siguiendo su propio camino.
Pero Dios prometió hacer algo. Vamos a leerlo ahí en Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Verso 17. Amén, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de ¿qué, hermanos? De su corazón. He visto sus caminos. Sí dice así, ¿verdad, hermanos? Pero luego dice, pero le sanaré. ¿Y qué más, hermanos? Y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová. ¿Y qué dice, hermanos? Y lo sanaré. Viendo esa condición de descarrío de nuestras vidas, el Señor dijo, ¿sabes? Yo voy a ir. He visto sus caminos. Sé hacia dónde corre. Sé por dónde va. Pero voy a ir y lo voy a sanar. Y lo voy a consolar a él y a sus enlutados. Y voy a hacer que brote fruto de labios. Voy a hacer que me alaben, que me den gracias, que reconozcan esa obra que voy a hacer en sus vidas. Los voy a transformar de ovejas descarriadas. Los voy a hacer que vuelvan al pastor y obispo de sus almas. Así dice 1 Pedro 2:20. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Cuando Jesús llegó a la tierra, él empezó a decirle a todo el pueblo, yo soy el buen pastor y yo soy el camino, la verdad y la vida. Salí del Padre y vine al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Mis ovejas oyen mi voz y la siguen, y yo les doy vida eterna. Y el que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabes que cuando Jesús vino, nos quiso mostrar cuál era el camino, cuál era la forma de vivir? Sin desvíos, sin descarríos, sin correr tras los vales, tras nuestros propios dioses. Él nos dijo, mira, tienes que volver al tiempo como cuando eras niño. Tienes que volver a correr hacia mí. Como dice la Escritura, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será exaltado, será levantado. Tienes que dejar que yo otra vez te cubra bajo mis alas, así como la gallina junta sus polluelos debajo de mis alas. Tienes que recorrer el camino. Ahora te voy a hacer entender y te enseñaré diligentemente el camino por el que debas de andar. No es el camino a la riqueza, no es el camino a los hurtos, no es el camino al pecado, no es el camino a nada. Tienes que venir a mí y tienes que dejar que yo te guíe y te apaciente y te pastoree y te lleve directamente a la casa del Padre. Ningún camino en este mundo vale la pena seguirlo.
El único camino que Dios nos dejó en este mundo y que conduce a la vida eterna es Cristo, porque el único lugar donde hay vida es en Él, y Él es nuestro Padre. Pero ¿cómo vamos a vivir ese camino? Jesús no buscaba enriquecerse. Jesús no buscaba caminar con el ladrón y hacer lo mismo. Jesús no buscaba otros dioses. Él sabía quién era su Dios. Él sabía de dónde había salido. Él dijo: yo lo conozco porque salí de Él. Y si dijera que no lo conozco, mentiría, porque yo le he visto, yo he salido de Él. De tal manera que el Señor, con su vida, con su palabra, con sus hechos, nos hizo saber a ti cuál era ese camino que nos conviene seguir. Jesús nunca buscó gloria o reconocimiento personal. Hizo muchas cosas gloriosas. Le dieron la gloria muchas vidas, y muchas vidas lo ofendieron. Sí lo honraban, sí decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Él no buscaba su gloria. Él buscaba que le dieran la gloria a nuestro Dios. ¿Sabes que si tú y yo viviéramos siguiendo ese ejemplo, no habría nada que nos afligiera, no habría nada que nos enlutara, no habría nada simplemente que nos distrajera del único propósito y del único objetivo que debemos de tener, del único rumbo que realmente nos conviene: llegar a toda costa a la casa del Padre, llegar y morar con Él, y entonces sí disfrutar por toda una eternidad de su presencia, de sus bendiciones, de su vida, de su salud, de todo en eternidad. Jesús lo logró. Caminó sin desviarse, murió, atravesó la muerte y volvió a vivir para no morir nunca más. El hombre, cuando camina siguiendo sus propios deseos, muere para no volver a tener vida. Por eso dice la Escritura: hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero su final es camino de muerte. Y hay caminos que al hombre le parecen muy tristes, muy dolorosos, muy atormentados, angosto, estrecho, pero dice la Escritura: pero es camino de vida, porque ancho es el camino y estrecha la puerta que conduce a esa vida eterna. Y ese camino es Cristo. Él lo único que buscaba era eso: estar siempre al lado de nuestro Padre y ser uno con Él. No vivir alejado, rebelde, no vivir siguiendo su propio camino, sino estar siempre junto a Él, a su lado, siguiendo una misma dirección con Él. Enoc caminó con Dios. Sí, dice así, hermanos. Eso significa que nunca se desvió, no se apartó, no vio muerte. Jesús caminó con Dios. Y sabes que el Señor quiere que tú y yo ahora caminemos con Él, no por nuestros propios caminos, no siguiendo nuestros propios deseos, sino que caminemos con Él, buscando hacer su voluntad, y que Él more en nuestras vidas y conduzca nuestras vidas, como dice el Salmo 23:
junto a aguas de reposo, junto a delicados pastos para descansar, en lugares donde conforte nuestra alma, en donde el bien y la misericordia de Dios nos sigan, y finalmente donde tú y yo podamos morar en su casa todos los días de nuestra vida. ¿Cómo se siente mi hermano Adrián cuando Lucas corre y le dice: abrázame, papá? Y si mi hermana Sinaí dijera eso: yo también quiero que me abraces, papá, ¿cómo se sentiría? ¿Quién lo hace más frecuente, Lucas o Sinaí? El que no fuere como niño. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? No entrará al reino de los cielos. ¿Sabes que tú y yo necesitamos en eso ser como los niños? Porque lo único que quiere un niño es precisamente sentir ese calor, ese afecto. No le importa nada más. Al niño, siendo niño, no le importa la herencia de su padre. No le importa el que él vaya a ser un día rey. No le importa. El único que quiere sentir ese calor y esa unidad junto a su padre. ¿Sabes? Cuando uno ya no es niño, le voy a decir cómo es. Jacobo y Juan y su madre así eran. Queremos que este se siente a tu derecha y este otro a tu izquierda. ¿Qué andaban buscando? Su deseo busca el que se desvía. Oye, pero ¿qué deseo es ese? El deseo de tener lugares de preeminencia. Y Jesús les dijo: mira, no está en mí. Eso está reservado para aquel a quien mi Padre se lo quiera dar. Y de seguro no iba a ser a alguien que lo anduviera buscando. De seguro iba a ser a alguien que no le importaba estar ahí. ¿Sabes? A Jesús lo único que le importaba era realmente lo que dice el Salmo 40: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y tu ley está en mi mente y en mi corazón. Y aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad y nada más. ¿Sabes? Ese es el pensamiento de un niño. No me interesa la herencia que me vayas a dar. No pienso en eso. ¿Sabes? El lugar de preeminencia, no pienso en eso. Pero todo eso es vuestro, dijo el Señor. Pero el amor nuestro no debe de ser para eso. Debe de ser para Él, Señor. Nuestro gusto no debe de inclinarse a eso. Debe de inclinarse al Señor. Y Dios nos ayude, porque eso es lo que tú y yo necesitamos ser. Dice la Escritura: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora has vuelto a ser como niño. Has vuelto a ser como niño significa ahora, como el hijo pródigo. ¿Qué andaba buscando el hijo pródigo de regreso, hermanos? ¿Qué andaba buscando el hijo pródigo de regreso? Lo único que quiero es estar en la casa de mi padre. No soy digno de ser llamado su hijo. No quiero un anillo, no quiero un calzado, no quiero un mejor vestido, no quiero fiesta, no quiero becerro. Pero lo tuvo sin desearlo. Lo tuvo cuando su único deseo era estar ahí en la casa de su padre. ¿Sabes? De joven, la casa del padre no le interesaba. ¿Qué le interesaba a ese hijo pródigo de joven? Dame la parte de bienes que me corresponde. Dijo el Señor: de cierto os digo que el que no fuere como un niño no va a poder entrar. Amor, afecto a nuestro Dios. Eso es lo que hace que nuestra senda
deje sus desvíos y otra vez vuelva a ser oveja de su prado, pueblo suyo, hijos amados, que no tienen interés por lo que el Padre nos pueda heredar, sino por el simplemente sentimiento de amor hacia el Padre. Dios nos conceda de esa gracia, Dios nos dé esa bendición, porque eso es lo que acaba nuestros desvíos. Eso es lo que nos hace volver al pastor y obispo de nuestras almas, porque Dios no quiere que vuelva nuestro dinero al Padre, Dios quiere que vuelva nuestro corazón al Padre. Vamos a leerlo allá en Lucas. Cuando Dios en su casa nos espera, no está esperando que entres con un buen vestido, con un buen calzado, o con una perla o un diamante como ofrenda. Lo que está esperando es que tú lo ames, que tu corazón sea el que vuelva. Y si tu corazón vuelve, va a haber muchas cosas más también ahí. Lucas capítulo 1, verso 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de ¿dónde, hermanos? De los padres a los hijos. ¿Y de quién más, hermanos? Y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Los rebeldes, ¿quiénes son esos rebeldes? Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Sabes? Ese hijo pródigo era uno de ellos, pero volviendo en sí empezó a portarse muy prudente y sabiamente, y no por interés, con sinceridad, y el Padre lo amó. ¿Sabes que el Padre ama esa sinceridad? No hay mejor virtud que pueda haber un padre en un hijo sino esta: ver que su hijo lo ama simplemente porque es su padre, no por nada más. Y entonces sí, va a ser pueblo suyo y oveja de su prado. Dios nos conceda a nosotros volver al pastor y obispo de nuestras almas, dejar los caminos que tengamos que dejar. Es una tarea que hay que emprender. Esa tarea le corresponde a todos, porque todos a una nos desviamos, pero todos también necesitamos volver a Él. Por eso dijo el Señor: volveos a mí, dijo el Señor, y yo me volveré a vosotros. Así es de que Dios les bendiga, Dios les guarde.